diseñar el programa de esta clase fue muy sabroso, porque como que me atreví a dar un concierto que conozco poco, muy, muy popular sobre todo, y creo que, no sobre todo, quizá únicamente, el principio del concierto es el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky, porque como, bueno, algunos de ustedes que participaron el sábado, se acuerdan que en los sábados, por los que no entran los sábados, doy música de cámara. Y hacía tiempo, no sé exactamente por qué razón. Yo creo que es por mi propia psicología, porque en una época como la de ahorita, oír Schubert puede ser como echarle limón a la herida. Digo, es una época fea de la humanidad, sin duda alguna. Entonces, hasta los que les va bien, les va mal. Entonces, como que pensaba yo que Schubert no era lo más adecuado, pero vi una obra más temprana de Schubert y allí me di cuenta, nos dimos cuenta el sábado, que antes de cierta edad no tiene esa, bueno, debo decirlo, maravillosísima melancolía, pero que hasta duele, que tiene en sus últimas obras. Y aunque hay muy poco sobre la vida de Schubert, se cree que a raíz de que sabe que se va a morir porque contrajo sífilis, allí yo creo que hay un cambio notorio y como que profundiza en su música. La Sinfonía 5 era la más, que a mí siempre me sonaba como a frescura. Encontré una grabación muy interesante y también les voy a platicar de él con Lorin Maazel. Y entonces me faltaba, digamos, la primera obra. Y, mire, desgraciadamente, por lo vasto, inagotable, les platico, mire, si una gente vive 70 años y se dedica, digamos, las 8 horas diarias que otros nos dedicamos a trabajar, si ese tiempo se dedicara únicamente a leer, creo que podría leer como 20,000 libros. Nada más de historia de las religiones hay más de 5 millones de títulos. O sea que es nada, es nada. Lo mismo pasa con el repertorio musical. Yo no conocía estos primeros cuartetos de Schubert, pero como decía yo el sábado, Schubert y Mozart jamás decepcionan a mí, pero para nada. Es más, los grandes, estoy hablando de ellos dos, de Bach. Voy a decir cosas un poco atrevidas cuando hable de Schubert, a ver qué les parece. Pero entonces dije, bueno, ¿y con qué empiezo? Y entonces me acuerdo cuando di que dejé trunco. ¿Por qué les platico de lo enorme del repertorio? Porque hay cosas que les he prometido que no he cumplido. O que nos desviamos a otra cosa, o porque es demasiado tiempo. Por ejemplo, recordarán que íbamos a oír toda la Pasión según San Mateo. Y aunque sea electrónicamente, uno siente la vibra de la clase y sentí que era como demasiado. O lo que sí creo que la clase está más que lista y sí la quiero dar pronto. Y además con Klemperer se pueden imaginar, ya que oímos las suites para cello, no, como las suites orquestales, ya que oímos los Brandenburgo que hace otra cosa, tiene muchas, y música litúrgica, mucha obra baja. Bach era como un artesano, era como un carpintero que sacaba muchos muebles cada semana. Así era Bach, y él así mismo se consideraba un artesano. Pero de todas las misas, imagínense lo que es la gran misa. Es la misa de misas, digamos. Entonces, con Klemperer. Pero bueno, entonces, bueno, ¿con qué? ¿Con qué? Y me acuerdo que otra cosa que dejé trunca fue el documental sobre la vida de Sibelius. Entonces quise volver un poco a Sibelius. Y como para abrir boca, me acuerdo en el documental que vimos que me encantaba una música cantada como himno. Esta obra se llama Finlandia. Primero la compone Sibelius. Fíjense qué interesante. La compone, bueno, antes que nada, Finlandia. Aunque no lo crean, Finlandia tiene
los mismos problemas que Polonia, que están entre Rusia y Alemania. No son precisamente dos vecinos fáciles. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, así como Stalin se mete a media Polonia, se mete a Finlandia. Nada más que, ¿qué creen? Que ganaron los finlandeses. Eran súper valientes, eran mucho mejores que los rusos, que estaba furioso Stalin, perdieron orgullo, y fueron unos guerreros invencibles, no pudieron entrar los rusos. Luego ya cuando Hitler ataca a los rusos y se rompe el pacto, entonces Finlandia se voltea, lo tengo que decir, del lado alemán, pero con una sola condición. Y sí había algunos nazis fanáticos finlandeses, pero unos cuantos. Es más, los hubo en todos los países. No es exclusivo. Claro que en donde sea hay excepciones, para bien o para mal. El caso es que el comandante héroe nacional finlandés Mannerheim, que yo tuve la suerte de estar en Helsinki y en Turku, interesantísimo. Finlandia es la mezcla exacta entre Escandinavia y Rusia, pero así, como a la mitad. Y de que yo estuve, que fue hace muchos años ahora, tengo entendido que se han ido, pero a las nubes. Y ya era un país muy, ¿saben cómo? Como Noruega de Escandinavia, ¿qué les diré? Dinamarca es prácticamente una provincia de Alemania. Noruega todavía es muy rural, es el que más me gusta. Es bellísimo. Y Oslo, chiquito, hermoso, es como una miniatura. Y los bosques y los fiordos y todo es bellísimo. Y la gente sí son esas mujeres güeras muy guapas, pero ya le tiran más a lo esquimal. En Suecia, pues sí dijimos que las pasarelas eran las banquetas, pero ya es Estocolmo, cuando menos, es un lugar ya muy fuerte. Helsinki tiene un ambiente tan diferente, como hasta más místico, con excelentes obras de arquitectura y también como las cosas feas de la Unión Soviética, los camionzotes. El hotel daba como a la plaza principal y llegaban los camionzotes feos. La gente se vestía mucho más como en Rusia que como en Occidente. Les digo, una mezcla, pero creo que un estado de gran bienestar, líderes con Nokia electrónicos, también líderes mundiales en reforestar bosques. Entonces, un país muy especial. Y el héroe de ese país es ni más ni menos que Sibelius. No, es mucho más que un Verdi en Italia. Este sí es el héroe nacional. Obviamente, cuando fuimos a Helsinki, Sibelius está en la moneda, lo llevan uno al parque de Helsinki, Sibelius, hay una escultura de Sibelius, fue veneradísimo. Y resulta que Finlandia no tiene un himno oficial. Hay otra obra, y Finlandia de Sibelius, que se tocan o se usan como el himno patriótico finlandés, al grado que, déjenme platicarles, porque está muy interesante. Bueno, miren, las fechas, fue un hombre muy longevo, vivió 91 años. Entonces, también está lleno de influencias, y él a su vez es una influencia, pero es contemporáneo de Richard Strauss. Nace 5 años después, pero muere muchísimo después que Mahler, por ejemplo. Esta obra la compuso a los 35 años y originalmente es un poema sinfónico. ¿Qué me pasó? Que la versión que más se me antojó poner, la puse casi como al azar a donde cayera, siguiendo el tiempo. Y oigo que está cantada. Entonces se me hizo todavía más interesante. Pero oigan la historia, que interesante. En ese aspecto recuerda mucho a la Quinta Sinfonía de Shostakovich. ¿En qué sentido? Cuando a Shostakovich, después de la cuarta, que si mal no recuerdo no se atrevió a sacar, que es maravillosa la cuarta,
está muy de moda y le va de maravilla y es un artista consentido de Stalin, hasta que Stalin en una función de su ópera Lady Macbeth en el distrito de Metensk se sale enojado y al día siguiente salen noticias o respecto a la ópera contra él terribles en el órgano oficial, pensándose inclusive como era editorial que la había escrito el propio Stalin. Ahí eso equivalió a pena de muerte. Pero era tan sádico Stalin que con él siempre jugó al gato y al ratón. Y entonces tuvo una vida miserable. Pero en esta época, Sibelius vive cosas bien diferentes. Es muy, muy, muy venerado desde muy joven. También tiene problemas por variar de depresión nerviosa, inclusive de alcoholismo en alguna época de su vida. Bueno, pero en el año de 1941 todavía vive, pero ya está muy viejo, él muere en 57, 13 años antes de que él se muere. Un escritor finlandés le hace la letra a esta obra y se considera como, y como que al principio se siente como la opresión, a ver si lo sentimos nosotros, y luego la alegría y la liberación. Entonces, no solamente en Finlandia, en otras ocasiones y lugares se ha tomado como una especie de himno de triunfo sobre la opresión. Entonces, escuchemos esta bellísima obra, a ver qué les parece. Acuérdense que Sibelius siempre como que huele a frío, es muy, muy al norte. Y yo sí creo que, sobre todo en esos extremos de 6 meses de luz, 6 meses de oscuridad, las noches blancas, las noches negras, no. Yo creo que definitivamente sí cambia la personalidad del pueblo. Entonces, y nos lo proyecta, yo creo que de todos los escandinavos, para mi gusto, por muchos Sibelius es el mejor. Entonces, vamos a escuchar. Finlandia.
Miren, qué bello estuvo. Me sorprendió de bello y el himno está muy, yo diría, trae directamente la influencia, no influencia. ¿De qué obra? Obviamente de la Obertura 1812 de Tchaikovsky, otra obra patriótica. Pero esta además, antes que la quinta de Shostakovich, se burla, siendo patriótica, bueno, obviamente, digo, es como salchicha y mostaza, pues dictadura y censura, ¿no? Obviamente. Entonces, los rusos jamás, era la época de los zares, iban a permitir que se hiciera una obra que se llamara Finlandia. Entonces, miren cómo camuflajearon el nombre. Le pusieron así. Felices sentimientos al amanecer de la primavera en Finlandia. Todo eso para que no, pero claro que los fineses, o finlandeses, como se diga, prefirieron, o sea, lo tomaron como un himno, igual que los italianos tomaron el himno de los esclavos de Nabucco de Verdi como un himno, porque los austriacos les tenían prohibido tener su propio himno. O sea, son imperios que destruyen culturas, ¿no? Qué horror. Menos dictaduras. Entonces es una orquesta de la BBC, ni más ni menos, de todo lo que haga la BBC es de enorme calidad. Inclusive la BBC pues era el alimento de los que estaban sitiados por los nazis en Europa continental. Era hacerse de un radio a escondidas con pena de muerte, seguramente, pero oír las noticias, sobre todo cuando ya estaban perdiendo los alemanes de la BBC, pues yo creo que eso les dio mucho fuerzas a algunos para aguantar más o hasta de sobrevivir. Entonces es una institución muy, muy importante. Entonces, esa fue la introducción. Es en el 100 aniversario de su independencia. Miren, en esa zona todos se han peleado con todos. Daneses con suecos, suecos con noruegos, noruegos con daneses, finlandeses con todos y viceversa. Como dirían en inglés, you name it. Puro pleito. Bueno, y no crean que es la única zona del mundo.